¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Clarence Peña, un hombre que desde su juventud ha decidido servir al Señor en la misión con todo su corazón. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús, restaurador de la vida. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Clarence Peña tiene 35 años, está casado con Poliana Coutinho, tienen un hijo, Isaac, viven en la Araucanía, sur de Chile, han vivido en diferentes lugares siendo misioneros y pertenecen a la Iglesia Adventista. Clarence ha tenido historias y anécdotas milagrosas. Una de ellas fue en sus inicios, en Argentina, cuando predicó en una congregación evangélica, en un día lleno de dificultades y obstáculos. Finalmente esa iglesia aceptó la verdad del día sábado como reposo de Dios. Un día, sin darse cuenta, Clarence comenzó a perder la vista. Se tropezaba y tenía pequeños accidentes. El diagnóstico médico era retinosis pigmentaria, ceguera inminente, pero el Señor le tenía preparada una respuesta milagrosa e impresionante. Hoy, junto a su esposa, dedican su vida, también bajo la ayuda divina y de la hermandad, a levantar una escuela de vida sana para ayudar a la sociedad física y espiritualmente. Vamos a conocer a Clarence. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Clarence Peña. Él es chileno, un apasionado por la misión y el servicio. Y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Clarence, bienvenido. Qué placer conocerte, de tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos muy contentos, agradecidos por la oportunidad de poder estar junto a ustedes por este medio y poder compartir la experiencia de vida y el testimonio es la cual nos convoca en esta oportunidad. Así que muy agradecido por todo. Claro que sí, nosotros también felices y agradecidos de que estés aquí con nosotros en Identidad y muchas personas puedan conocer tu historia. Cuéntanos, Clarence, dónde vives, con quién vives, a qué te dedicas. Queremos conocerte y cómo estás ahora. Muy bien. Bueno, mi nombre es Clarence Peña, vivo en la novena región de Chile, la región de la Araucanía, Temuco, pero exactamente estamos ubicados a 15 kilómetros del pueblo de Pitrufquén. Vivimos en el campo junto a mi esposa. Mi esposa se llama Poliana Coutinho, ella es de Brasil y junto a ella tenemos un lindo bebé, un hijo ya de 5 años. Y desde allí, pues, realizamos diferentes actividades misioneras, actividades campestres y avanzamos juntos como familia en los proyectos. Excelente, me encanta cómo deseamos tras de cámaras la esposa, el esposo, el hijito, todos con un mismo propósito, una misma misión y quiero que le cuentes un poco a nuestros amigos cómo nació la idea de tener una casa de vida sana. Bueno, en realidad como comenzamos fue bien interesante porque mi esposa, ella en su formación en Brasil, ella estuvo en una escuela misionera en donde aprendió mucho en cuanto a masoterapia, estilo de vida saludable, nutrición. Y bueno, cuando nos unimos, decidimos que si el Señor nos había unido, era con un propósito de potenciar nuestros dones y talentos. Así que de esta manera, ella en lo que había aprendido quería desarrollarlo, estar dispuesta a ayudar a los necesitados, ayudar a los vecinos, inclusive a nuestros propios amigos en la comunidad cristiana. Así que de esta manera estábamos allí. Hubieron muchas personas que de pronto se enteraban de que mi esposa tenía conocimientos y podía ayudarles
enfermedades. Entonces se acercaban y les pedían el favor de que cómo poder ellos atender, o sea, cómo podían ellos ser ayudados. Y mi esposa les decía cómo, pero ellos no sabían realizarlo en sus propias casas. Entonces ellos pedían, ¿será que nos puede recibir en su casa? Justo tenemos vacaciones y ustedes nos pueden recibir. Fue una decisión que entonces como familia dijimos, bueno, hay una necesidad, la familia están sufriendo, entonces abramos nuestro hogar, abramos nuestras puertas para que así poder ayudar. Revolucionamos el hogar, revolucionamos la casa. Nuestra casa es muy pequeña, consta de 3 cuartos, de 3 habitaciones y bueno, el cuarto de nuestro hijo prácticamente se transformaba en la sala de terapia donde colocábamos la camilla, colocábamos el sauna. La otra habitación era para donde se recibían los huéspedes y de esta manera le iniciábamos los tratamientos, la consejería, la ayuda, le enseñamos cómo cocinar saludable. Y así, de esta manera, fuimos avanzando en algo que nunca pensábamos que iba a llegar más allá. O sea, pensamos algo que simplemente era el deseo de ayudar y aportar en la necesidad que había en cada persona. No, y se notaba totalmente, Clarence, porque el hecho de estar dispuestos a dar el cuarto de su hijo, la pieza para acomodar la camilla, allí hacer el tema de los masajes, lo del sauna, bueno, lo que tenían allí preparado para hacer todos estos remedios naturales entregados por el Señor, se nota ese gozo y esa pasión por servir al prójimo, por ayudarlo en todos los sentidos, no solo que estén bien físicamente en su salud, sino también espiritualmente, mentalmente. Creo que es toda una ayuda en conjunto y realmente es muy valiosa. Yo deseo que Dios les siga bendiciendo allí muchísimo en lo que están haciendo con el centro de vida sana, que el Señor los siga prosperando, sigan siendo de bendición, sigan siendo luz, sal, entregando la palabra del Señor. Clarence, tú te bautizaste a tus 12 añitos por influencia del colegio adventista. Cuéntame cómo sucedieron las cosas, qué fue lo que te impactó, lo que te llenó el corazón a esa corta edad. Bueno, sí, en realidad nosotros veníamos de una familia católica, sin embargo, de la fe católica y bueno, pero en realidad mis padres no era de ir a la misa, sin embargo, ellos consideraban importante que en el hogar, al menos yo que era pequeño, pudiera crecer con principios, con valores. Y fue de esta manera como ellos, en sus inicios, cuando yo ya tenía 5 años, querían matricularme en un colegio que me entregara justamente lo que ellos buscaban. De esta manera, fueron a muchas partes, a muchas instituciones, pero o eran muy costosas, no estaba al alcance de la familia, o simplemente estaban los cupos ya estaban llenos. Hasta que un día, un hombre que estaba cortando el césped, pasa por la casa y yo estaba jugando, tenía casi 5 años, y me dice, ¿está su mamá? Y yo respondo, sí, está, la llamé, y entonces empezaron a conversar para ver si le cortaba el pasto en el jardín, y entonces el hombre le pregunta a mi madre, y dígame una cosa, ¿su hijo ya está estudiando? Entonces le dice, no. De esta manera se forma un diálogo y bueno, fue muy interesante porque mi mamá le dice, no he encontrado un colegio como queremos. Entonces, ¿y qué colegio busca? Bueno, un colegio que le enseñe principios, valores. Hemos estado buscando allí colegios católicos, nosotros somos católicos, entonces no hemos podido encontrar. De esta manera el hombre le dice, ¿y usted no ha visto, no conoce el colegio adventista? Entonces mi mamá por primera vez escuchaba el nombre adventista y de esta manera el hombre le recomendó, vaya, allí también le van a enseñar principios, le van a enseñar valores, lo que justamente usted está buscando para su hijo. Así fue, estaba todo lleno, no había cupo, pero sin embargo quedó en la lista de espera. Fue maravilloso porque a los 2 días después mi madre recibe una llamada y le dice, sí, unos padres se arrepintieron, queda el cupo para su hijo. Así que desde entonces comenzamos allí a asistir a la institución, pero ocurre algo muy interesante. Cuando yo empiezo a estar aproximadamente en el tercero básico, cuarto básico, todo lo que iba aprendiendo, lo que escuchaba,
comenzaba a transmitirlo en casa. Me llamó mucho la atención cuando nos hablaban acerca de la creación, cómo había sido creado el mundo, y luego el maestro llega a decir que el séptimo día el Señor lo había descansado y nos preguntó, ¿cuál es ese día? Entonces, la mayoría respondió el domingo, otros dijeron el sábado, pero no teníamos claridad, yo no tenía la claridad. Y el maestro nos muestra con el diccionario, nos mostró de diferentes formas y para mí eso fue impactante y llegué a la casa a decirle, mamá, ¿tú sabes cuál es el séptimo día? Y finalmente ella me dice, pues el domingo. Y yo le digo, mira lo que dice el diccionario. Y así de esa manera ella se empezó a sorprender por lo que decía el diccionario y entonces todo lo que yo escuchaba y aprendía allá se lo iba y se lo transmitía a mamá y de esta manera como que mi mamá fue despertando la semilla inconscientemente, la estaba sembrando porque en mi familia nadie era dentista y así poco a poco el Señor fue haciendo su obra para entonces poder llegar hasta este lugar. Wow, a mí me encantan los niños con ese corazón sincero de aprender, con esa humildad y de las palabras que iban aprendiendo, de los conceptos, de la creación, lo que el profesor les iba enseñando y el deseo tuyo, Clarence, de contarle a tu mamá, bueno, a tus padres, esto aprendí, mira, mamá, es esto, porque es así como uno lo ve, como una gran sorpresa. ¿Y por qué nadie más sabe esto? ¿Por qué no lo publican en las noticias? Antiguamente en los diccionarios aparecía así, ahora lo han cambiado, lamentablemente, es el propósito del enemigo, pero en los diccionarios antiguos sí decía séptimo día, el día de descanso, el día sábado, primer día de la semana, el domingo, dice, si nuestros amigos tienen la oportunidad de tener un diccionario en la casa antiguo, ahí van a encontrarlo y realmente uno se maravilla con la palabra de Dios. Y me encanta que a tu corta edad tú estuvieses maravillado con todo el conocimiento que estás recibiendo de Jesús, de la creación, del amor y de tantas cosas más. Y por supuesto que hayas transmitido también eso a tus padres. Es una doble, triple bendición, gozo en el cielo, en el Señor, porque esto sucedería y para eso, y esos son el principal propósito de la educación Y, adventista, educar para redimir. ¿Sí, Clarence? un detalle, y bueno, después finalmente a los 12 años ya decidí entregar mi vida al Señor. Mi familia fue sorprendida, nadie era de la fe, entonces fue todo un proceso interesante. Pero ocurrió un fenómeno que yo escuchaba, pero en realidad en mi experiencia me pasó algo. Yo empecé a asistir a la iglesia, empecé a participar, me sentía muy querido, me sentía muy aceptado dentro de la hermandad y fue algo muy lindo. Sin embargo, puedo decir que a los 17 años, recién allí, pude tener una experiencia cercana con Dios. Fue como un ravivamiento, fue una experiencia de un nacimiento de nuevo. Antes prácticamente iba a la iglesia, estaba en las actividades eclesiásticas, pero en realidad no estudiaba la Biblia, no tenía una intimidad con Dios, de comunión con Dios. Y bueno, cuando llego a los 17 años, realmente mi vida es impactada y veía que necesitaba realmente entregar mi corazón por completo a Él. Y el Señor había hecho tantas cosas maravillosas por uno, se había manifestado que realmente lo único que anhelaba en mi vida era servirle y entregarme a Él. Y entonces ahí comenzamos una experiencia nueva de misiones y de entrega al Señor. Wow, sí, realmente es maravilloso cuando el Señor toca tu corazón y hay una conciencia, ese sé, de amarlo, de servirlo, de aprender más a través de la palabra, de estudiar a conciencia, de orar más, de entregarme 100%. Y fue en tu caso, Clarence, el Señor te dio la oportunidad de servir en Argentina. Quiero que me cuentes de pronto una de tantas experiencias que viviste, la que más te marcó allí en ese país, siendo misionero a tan corta edad, 17, 18, 19 años estuviste allí, Clarence. Exacto. Bueno, como bien decías, hay muchas, pero una de las que recuerdo fue, bueno, llegamos allá, estuvimos apoyando, trabajando en una de las iglesias en el norte de Argentina
Y bueno, a través del programa radial, las comunicaciones, el mensaje llega rápidamente, se puede expandir. Entonces, una de mis tareas era poder atender a las personas quienes llamaban al programa, querían recibir estudios bíblicos y de esta manera entonces poder así hacerle un seguimiento y poderles ir enseñando lo que conocemos. Eh, Fue una experiencia linda, pudimos llegar a diferentes personas, a diferentes credos religiosos y recuerdo que en una oportunidad habían diferentes personas de las asambleas de Dios. Eran de la misma iglesia, pero entre ellas nadie sabía que estaban estudiando con nosotros. Entonces, pero yo las conocía porque les preguntaba, ¿y de qué iglesia son y de dónde vienen? Entonces, era muy interesante esto. Un día, la pastora de su iglesia hace mención, hay un programa muy bueno que está dando temas espirituales, recomiendo a la hermandad que lo escuche. Y entonces las hermanas que estaban, que escuchaban ya la radio y que estaban estudiando, se preguntaban a sí mismos, ¿y será la misma radio, el mismo programa que estamos escuchando nosotros? ¿Cómo lo descubrieron? Que los mismos sermones y temas que se daban por la radio, entonces, entonces ahora lo transmitía desde el púlpito. En una oportunidad, ella llamó al programa y me pidieron a mí que fuera a visitarla. Fue una experiencia linda, tuvimos la oportunidad de compartir y ella me dice, Clarence, si yo te invito a nuestra iglesia, ¿tú irías a predicar? Y yo le dije, pues encantado, sería un honor que usted nos invitara. Entonces, de esta manera, ella me dice, bueno, yo creía que ella me iba a invitar más adelante, pero me dice, entonces, si tú aceptas, entonces te espero en tantos minutos aquí en este lugar porque el culto es hoy día a tal hora. Y yo dije, wow, le dije, está bien, mire, hagamos lo siguiente, yo me voy a la casa, regreso y nos vamos juntos. Cuando llegué a la casa tomé la moto y bueno, la moto había sido ofrendada para la obra de Dios, para la iglesia local, entonces los misioneros podíamos usarla para así poder movernos más rápido. Recuerdo que llegamos a la casa y en el camino estaba muy ajustado de tiempo. Y cuando iba en el camino se me cayeron los libros. O sea, el bolso que donde llevaba los libros y dije, ay, nunca me pasa esto y ahora se me cae. Volví, los recogí, iba rápido. Y luego, por la calor que hacía, me subo la visera del casco y entonces me entró un mosquito. Y yo decía, no, hoy es el día. Y trataba de sacarme el mosquito y era tan molesto que no me permitía poder manejar bien. Perdí 10 minutos por sacar ese mosquito. Luego avanzando por la ruta, había una zona donde había mucho ripio. Yo no sé qué había ocurrido en esa zona, pero entonces iba y tenía que doblar. Es ahí donde entonces la moto me patinó y tuve un accidente. Me caí de la moto no paraba el motor y yo estaba debajo de la moto y eso daba vueltas hasta que finalmente se frenó la moto y bueno, dolorido, empolvado, gracias a Dios, bueno, no me había pasado nada, iba con el casco de protección y ocurre algo que estaba muy herido el pie, la zona del tobillo se me había enterrado parte del pedal de la moto, me dolía mucho, pero mi mente y mi corazón decía, el enemigo no quiere que vayamos hasta ese lugar, está haciendo todo lo posible para impedir de que lleguemos. Y le decía, Señor, ayúdanos, ayúdame, por favor. Y luego miré la moto no era mía, era prestada. Y bueno, había recibido allí sus rayones y se había quebrado el espejo solamente. No lograba hacerla andar, no lograba. Oré al Señor, le dije, por favor, Señor, yo sé que el enemigo está detrás de todo esto, pero por favor, permite que la moto arranque. Y bueno, milagrosamente el Señor hizo su obra y arrancó. No había tenido el tiempo para pensar de qué íbamos a compartir el mensaje. Después del accidente, mi mente quedó media bloqueada, pero me senté en ese lugar. Le dije, Señor, tú me has traído hasta este lugar. Es porque hay un propósito. Señor, muéstrame de qué debo compartir. Cuando paso adelante, oramos con la congregación y entonces abro las escrituras
y el primer texto que se destacaba hablaba de los falsos profetas. El Señor me impresionó para entonces hablar de este tema y realmente miraba mientras se expresaba la palabra, miraba a las personas que me miraban atentamente con un silencio. Ya no había esa efusión, ese fervor que se suele ver en sus templos. Y entonces yo decía, ¿será que no le está gustando? ¿Será qué estará pasando? Y entonces continué. Cuando terminamos la temática, la pastora se levanta y dice, demos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y luego terminaron el culto. Los hermanos se me acercaron y me dicen, hermano, vuelva por favor, ¿cuándo va a venir de nuevo? Por favor, vuelva. Entonces me di cuenta que realmente ese silencio era de impacto, de que estaban como, algo estaba pasando allí. La pastora viene y se me acerca y me dice, muchas gracias por aceptar la invitación. El Señor ha hablado esta tarde. ¿Cuánto es? Le digo, ¿cómo cuánto es? Y me dice, sí, dime cuánto es por haber venido hasta acá. Y yo le digo, no, ¿cómo les voy a cobrar? Si esto de gracia recibimos, dado de gracia. Entonces me dice, eso le impactó tanto porque muchos pastores iban a predicarle y les cobraba todo el diezmo o todo lo que recogían en el día. Entonces le dije, no, aquí hay necesidades también, así que úsenlos acá. Y bueno, yo encantado de venirles a apoyar y compartir. Eh, la pastora entonces me dice, gracias, gracias hermano. El Señor ha hablado, aquí ha habido una situación difícil que hemos enfrentado y vinieron dos personas, dos hombres que decían ser profetas y a la mayoría los engañó. Y muchos de los que usted vio aquí estaban confundidos. Y el tema ha sido claro y directo. De esta manera, esta pastora dio respuestas de parte de Dios, nos siguió invitando y bueno, esa congregación comenzó a guardar el sábado Amén, posteriormente. amén, gloria a Dios. Eso realmente llenó nuestro corazón y hay mucha gente que está esperando que vayamos Amén. hasta esos lugares para recibir el mensaje. Wow, qué maravilloso, Clarence. El enemigo sí es, pero astuto y hace hasta lo imposible para que la palabra de Dios pura, verdadera, sea expuesta. Él hace hasta lo imposible para que eso no suceda. Y tú estuviste ahí entre ese conflicto, entre esa lucha, entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás, que es real, porque Él no quería que tú predicaras en ese momento. Y grata sorpresa cuando es de gran alivio para ellos. Yo quiero agradecerte, querido Clarence, por tu tiempo, por la disposición. Eres un milagro de Dios. Vamos a también invitarte en otra oportunidad para seguir conversando, pero yo quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento, a partir de lo que tú has vivido, de ese deseo por servir, por la misión en temas de salud, también tantas lindas cosas que has vivido, Clarence, de entrega junto a tu esposita, con tu hijito. ¿Qué les dirías en este momento a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento para cerrarlo? Adelante, Clarence. Muchas gracias. Bueno, ¿qué mensaje transmitir? El mundo está en una experiencia de sufrimiento, de dolor. Vivimos en el egocentrismo, vivimos en el individualismo y realmente es tiempo de que el pueblo de Dios, los jóvenes, la iglesia, la comunidad se levante. Es tiempo que ellos puedan conocer el verdadero evangelio, pero no tanto de la parte teórica, sino de una parte práctica, de que podamos llegar a ellos atendiendo sus necesidades. Y cuando el mundo vea realmente que hay un propósito de cercanía a ellos, no con interés, sino más bien de poder ser una respuesta a su necesidad, sobre todo en esta área de la salud, o en diferentes áreas de la vida del ser humano. Entonces el corazón quedará dispuesto, quedará abierto para que la semilla, el mensaje pueda ser introducido hasta ellos. Animo a todos a que confiemos en las promesas de Dios. El Señor hace cosas milagrosas y grandes y puede usarte a ti como a todos. Así que el Señor les bendiga y bueno, mucho ánimo y seguir adelante. Amén. Muchas gracias, Clarence, por esa bella invitación. El Señor dice en su palabra, id y predicad. Tenemos que ser sal y luz en este mundo, de servir, de ayudar, que el Señor nos permita cumplir ese propósito. Oremos cada día por ello para que podamos cumplirlo y hacerlo una realidad en nuestra vida.
Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.